En el gobierno de Alfonso López Pumarejo se intentó una reforma que afectaba a la clase alta, porque él tenía un proyecto político que se llamó Revolución en Marcha. Primero, le dio un golpe muy duro a la Iglesia Católica, porque él empezó a promover la educación laica. Y en el siglo XIX hubo una guerra civil solamente por pelear entre la educación católica y la educación laica, que fue la guerra de las escuelas en el gobierno del liberal Aquileo Parra, que fue entre 1877 y 1878. Y esa guerra la ganó el gobierno liberal y la perdieron las guerrillas católicas. Pero luego, con Rafael Núñez, recuperan el poder. Entonces, cuando Alfonso López Pumarejo, que era parte de la oligarquía también, o sea, no se puede negar que el man era un liberal banquero, trajo una propuesta educativa que se aplicó en la Universidad Nacional de Colombia, y además que ya en el gobierno de Enrique Olaya Herrera se le dio permiso a las mujeres para que pudieran ser bachilleres. Entonces, esas reformas golpeaban fuertemente a la clase tradicional conservadora, católica. Y otra cosa fue que el Partido Comunista Colombiano fue creado en 1930. Y entre el Partido Comunista y el Partido Liberal montaron a Alfonso López Pumarejo. Pero luego hubo una división entre los seguidores de Jorge Eliezer Gaitán y de Alfonso López Pumarejo, porque Gaitán pues había fundado un partido que se conoció como la UNIR, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, y esa división del Partido Liberal fue la que le dio la presidencia al conservatismo en 1946. Entonces la hegemonía liberal solamente duró 16 años, pero fue porque se dividieron. Entonces Gloria Gaitán, la única hija de Jorge Eliezer Gaitán, le dice a Pablo Borges que fue culpable de la muerte de su padre, Alfonso López Pumarejo. O sea, ella dice algo que es lapidario. Ella dice que el autor intelectual de la muerte de su padre, pues aparte de la CIA, fue Alfonso López Pumarejo. Pero realmente eso es bastante debatible, porque eso no está demostrado. Lo que sí está demostrado es que hay una teoría que está documentada de un archivo desclasificado de los años 60 del embajador Willey de los Estados Unidos, que dice: cuidado con Gaitán. Entonces Gaitán representaba un peligro grande, más que para las élites locales, para las élites internacionales, porque Gaitán fue el primero que denunció la masacre en las Bananeras en 1928, que la autoría intelectual de la masacre en las Bananeras fue de una multinacional estadounidense llamada United Fruit Company, que fue la misma que luego tumbó al presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, que fue el primer golpe de estado de la CIA en Centroamérica. Entonces, a Gaitán la CIA lo tenía en mira 20 años antes de matarlo, porque el man denuncia en el Congreso la masacre de las Bananeras. En 1933 funda la UNIR como una alternativa al Partido Liberal, que es la Unión Nacional Izquierdista, y sumado a eso, Gaitán también dice unos discursos que tienen un tinte antioligárquico y antiimperialista. Y aparte de todo, era el favorito para ganar la presidencia de cara a las elecciones de 1950. Entonces, la hipótesis más fuerte de los autores intelectuales del magnicidio contra Gaitán es la CIA. Y por eso López Pumarejo por su lado y Gaitán por el otro
fueron los políticos de esa época que más amenazaron el status quo. Pero López Pumarejo amenazaba el status quo local, sobre todo el católico conservador. Pero Gaitán era mucho más peligroso, porque Gaitán no solamente amenazaba a las oligarquías locales, sino que amenazaba a las oligarquías internacionales, y por eso lo mataron. Porque las oligarquías internacionales quedaron muy fuertes después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos quedó con medio mundo para ellos, el otro medio mundo para los soviéticos. Pero la forma de imperialismo de Estados Unidos es mucho más inteligente, porque Estados Unidos no solamente genera colonias con guerras, sino también con deudas. De ahí viene la frase de John Perkins, que hay dos formas de conquistar una nación: con la espada, es decir, con la guerra, o con la deuda, que es la guerra económica. Entonces, cuando Estados Unidos se gana un enemigo, Estados Unidos lo puede atacar de tres maneras. Uno, tumbándole el presidente que no les conviene. Entonces, Estados Unidos tumbó presidente en Guatemala, a Arbenz, tumbó presidente en Chile, a Salvador Allende, y montó a Pinochet. Estados Unidos tumbó presidente en Argentina, ahí montó la dictadura de Videla. Estados Unidos tumbó presidente en Panamá, a Torrijos, que no se quiso dejar comprar de los sicarios económicos de la CIA. Pero la única forma que tiene Estados Unidos de imponerse como imperio no es tumbando presidentes o generando guerras como la guerra de Vietnam, que fue una guerra inicialmente del imperio francés, pero que terminó siendo el imperio de Estados Unidos. Estados Unidos también domina creando deudas impagables, y que solamente se pueden pagar con recursos naturales. Por eso un presidente de Rumania tenía con qué pagarle la deuda a Estados Unidos, y ese presidente lo mataron, porque Estados Unidos se quería quedar con la riqueza natural de Rumania. En Panamá, Noriega trabajaba para Estados Unidos, era un espía doble, porque era espía de Fidel Castro y a la vez era espía de la CIA. Y ellos sabían que era narcotraficante, que era amigo de Pablo Escobar, que cuando Pablo Escobar mandó a matar a Rodrigo Lara Bonilla lo hospedó allá en Panamá. Pero Noriega quería nacionalizar las regalías del Canal de Panamá. Y por eso, en 1989, Estados Unidos entró por él, mató un montón de gente y se los llevó. Y por eso dicen que en Colombia Estados Unidos nunca ha tenido que hacer un golpe de Estado, porque todos los presidentes de Colombia han sido títeres de Estados Unidos. Desde la época de la pérdida de Panamá hasta nuestros días. Si ustedes revisan, Miguel Abadía Méndez, porque ordenó la masacre en las bananeras, porque era títere de Estados Unidos, particularmente de la empresa United Fruit Company, la monopolizadora del banano, porque hubo cambio de oligarquía local, pero no de oligarquía internacional, porque en 1930 volvimos a tener un presidente liberal después de 44 años, pero este presidente era un títere total de Estados Unidos, Enrique Olas Herrera. López Pumarejo se metió con las élites locales, con la Iglesia Católica, pero ¿por qué no lo pudieron tumbar? Porque López Pumarejo era un banquero que también iba de la mano con Estados Unidos. De ahí que la hija de Gaitán también lo culpe de ser autor intelectual de la muerte de su padre. El abuelo de Juan Manuel Santos, Eduardo Santos Montejo, también era títere de Estados Unidos. El señor Mariano Ospina Pérez, que era el presidente cuando matan a Gaitán, también era títere de Estados Unidos. Laureano Gómez era simpatizante de los nazis, pero cuando los nazis pierden la Segunda Guerra Mundial se voltea para Estados Unidos.
Gustavo Rojas Pinilla venía de la guerra de Corea, también era un títere de Estados Unidos. Los presidentes del Frente Nacional, Alberto Lleras, Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia, la gran uribista, también títere de Estados Unidos. Aplica el plan Lazo de John F. Kennedy, que con eso nace las FARC. Las FARC nacen por una operación imitando el plan de amenaza anticomunista de John F. Kennedy. López Miquelsen, el hijo de López Pumarejo, también títere de Estados Unidos. Misael Pastrana, el papá de Andrés Pastrana, títere de Estados Unidos. Obviamente López Miquelsen, Turbay Ayala, títeres de Estados Unidos. El primer padrino de Álvaro Uribe Vélez, ¿quién fue? Turbay Ayala, el del estatuto antiterrorista. ¿A quién le copió el estatuto? A Estados Unidos. Entonces, si ustedes miran, ningún presidente colombiano se le para en la raya a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos no ha tenido que tumbarlo. Solamente tuvo que matar a Gaitán, y eso que le faltaban 2 años para ser presidente. Entonces, volviendo al tema de la actualidad, el discurso que dijo Petro ante la ONU, sinceramente, es un discurso suicida, porque Petro está atacando la mina de oro del imperialismo, que es el petróleo. Está diciendo que el petróleo es veneno, y eso es meterse con la mina de oro del imperio. Yo sé que lo que digo acá va a sonar conspirativo, porque no tengo pruebas más que las palabras de Petro, pero a Petro lo pueden estar matando por eso, o Petro se puede estar accidentando en un avión por eso. Que esa es la otra, que Estados Unidos tiene 2 formas de derrocar presidentes que no sean sus títeres. Una, matándolos directamente, como pasó con Gaitán, que no lo dejaron ser presidente y por eso lo mataron. Y la otra es obligándolo a renunciar. Obligaron a renunciar a Arbenz, obligaron a renunciar al peronismo en Argentina, obligaron a renunciar a Noriega extraditándolo. Entonces Estados Unidos tiene sus mecanismos de presión, porque tiene todas las entidades multi y transnacionales para dominar el mundo. Tiene los bancos más poderosos del mundo, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Sede en dónde? En Washington. 184 miembros. Hasta Rusia, Irán, Venezuela, Nicaragua, que aparentemente son enemigos de Estados Unidos, hacen parte del Fondo Monetario Internacional. Cuba y Corea del Norte son de los poquitos países en el mundo que se dan el lujo de no pertenecer al Fondo Monetario Internacional. Pero aún así tienen sanciones de Estados Unidos. Otra cuestión que vale la pena pensar: Erdogan, el presidente de Turquía. Turquía le pertenece a la OTAN y Erdogan es amigo de Putin. Entonces uno me pregunta, ¿cómo hace Erdogan para ser amigo de Putin y a la vez para pertenecer a la OTAN, cuyo gran jefe es Estados Unidos? Son 30 miembros, pero el que manda es Estados Unidos. Otra pregunta muy curiosa: Petro nunca ataca el Fondo Monetario Internacional, nunca ataca el Banco Mundial, nunca ataca la OCDE. ¿Por qué Petro sí ataca el petróleo y ataca el glifosato y ataca la política antidrogas de Estados Unidos? Pero ¿por qué no ataca esas entidades? Otra pregunta que lo lleva a uno a pensar muchas cosas. Petro sabe quiénes son los verdaderos amos del mundo, porque uno a veces piensa que Biden es el amo del mundo, pero Biden es otro títere más de los banqueros. O sea, los verdaderos presidentes del mundo son los banqueros, más que los presidentes de Estados Unidos. Y todos, absolutamente todos los presidentes de Estados Unidos que se le han revelado a los banqueros han sido asesinados. John F. Kennedy fue el último.
Esa es la tesis más fuerte de por qué mataron a John F. Kennedy, porque no le hizo caso a los banqueros. La Reserva Federal de Estados Unidos es la más poderosa del mundo. Pueden imprimir todos los dólares que ustedes quieran. Y si ustedes miran, casi todo el mundo está empeñado con Estados Unidos, hasta Rusia. Rusia puede pelear con el gobierno de Biden y está peleando con el gobierno de Biden, pero lo que no puede hacer Rusia es pelear con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque es más poderoso el Fondo Monetario Internacional que la OTAN, porque las guerras son económicas en este momento, más que nucleares. Rusia tiene un poder nuclear y por eso lo respetan. China es una potencia económica, por eso la respetan. Las sanciones que tiene Rusia las ha podido soportar porque son potencia en trigo, porque son potencia petrolera, porque son potencia energética, gas natural. Un país como Colombia no sería capaz de soportar una sanción de esas. Y por eso el discurso de Petro me pareció muy atrevido, y yo diría que eso es bueno y eso es malo. Es bueno porque estamos acostumbrados a que Iván Duque fuera a echarle flores a Estados Unidos, a la ONU, y a criticar a Nicolás Maduro. Si ustedes miran el discurso de Iván Duque, el primero que dio ante la ONU, dijo que no, que es que el problema era la dictadura de Venezuela y que Estados Unidos era un gran aliado. Petro no fue a atacar a Nicolás Maduro, fue a atacar a la política antidrogas de Estados Unidos, al petróleo, que es el que le da el poder más grande a Estados Unidos, con el petrodólar. Y eso es jugar con candela. Por eso es malo. Es malo porque así como mataron a Gaitán, pueden matar a Petro perfectamente. Y lo que menos le conviene a Colombia es un magnicidio, porque ya sabemos que eso trae guerras civiles. Porque la violencia con V mayúscula fue lo más parecido a las guerras civiles que hemos tenido en Colombia. Entonces es muy difícil escapar del imperialismo. Pero lo que yo sí pienso es que en medio del imperialismo se pueden hacer pequeños cambios. ¿Cuáles son los pequeños cambios? Abolir la mayor cantidad de burocracia posible. Segundo, hacerle un control político tan grande al gobierno de turno y a los funcionarios del Estado, que si roban algo, que sea lo más mínimo. Había un presidente colombiano que ya mencionamos, que decía robar en sus justas proporciones. O sea, es tan corrupto el Estado colombiano que hasta Turbay Ayala, presidente entre 1978 y 1982, decía, está bien robar, pero en sus justas proporciones. Queriendo decir que en Colombia se robaba más de lo normal. Y si miramos los gobiernos de los últimos años, en Colombia se roba demasiado. Y este país es tan rico que ha soportado robos billonarios, robos como el de Reficar, que es una refinería petrolera que fue saqueada por multinacionales suizas y estadounidenses entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Entonces Uribe le echaba la culpa a Santos y Santos le echaba la culpa a Uribe, y fue culpa de los dos. Y entre los dos se robaron 12 billones de pesos con Reficar. Y miren lo que pasó con las telecomunicaciones, con Abudinen. Se robaron 70.000 millones de pesos de las tecnologías de la información y la comunicación para los niños. Está impune ese robo. Andrés Felipe Arias, con el programa Agroingreso Robo Seguro, se robaron miles de millones de pesos para pagar favores políticos. Entonces,
¿qué es lo que no podemos permitir en este gobierno de Petro? Que se roben tanto dinero. O sea, no puede volver a pasar agroingresos, robo seguro, las zonas francas, Reficar. Esos escándalos son los que hacen que en nuestro país haya tanta gente aguantando hambre. Hay gente muriendo en La Guajira, en el Chocó, en diferentes zonas periféricas del país por culpa de esos robos. El uribismo no solamente mató con falsos positivos, el uribismo también mató de hambre a miles de personas. Y eso también es un genocidio. Ahorita que estaba de moda la pandemia del coronavirus, la peor pandemia es el hambre. Desde 2004, en los países más pobres del mundo, mueren 24.000 personas por día. Y por eso John Perkins habla de los sicarios económicos, porque no solamente matan la economía de los países ricos en recursos naturales, sino que matan la gente de hambre. Con el petróleo están envenenando no solamente tribus indígenas, sino campesinos, afros, gente pobre. Por eso repito lo mismo que les dije ahora. Lo que dijo Petro ante la ONU, nunca ningún presidente lo había dicho. Porque nunca un presidente había tenido las huevas de decirle: ustedes con el petróleo matan más que lo que mata la cocaína. Y eso vamos a ver qué repercusiones tiene. Porque quiero rematar esta parte teórica para que entremos otra vez en la discusión con sus comentarios y preguntas, inquietudes. Ahorita, antes de empezar la sesión, yo hablaba con el compañero Gonzalo, con el compañero Camilo, sobre el corporativismo. Que el compañero Camilo me decía que a él le gustaba más el término de globalización, pero es que ambas cosas apuntan a lo mismo. O sea, ¿qué es el corporativismo? Es un estado transnacional de corporaciones que lo controlan todo. Controlan la economía, la política y la cultura. La economía la controlan con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con la Reserva Federal. Y también con la OCDE controlan eso, y a la vez controlan la cultura. Porque es que es una globalización no solamente económica, es una globalización política y cultural, con el consumismo. O sea, todos somos consumidores, pero no todos somos consumistas. Exacto, porque ¿cuándo se vuelve uno consumista? Cuando uno compra algo que no necesita. O sea, porque es que es inevitable, todos somos consumidores de algo, de gaseosas, de cerveza, de cualquier cosa. Todos somos... Sí, claro, todos somos consumidores de algo. No, es verdad. Pero cuando nos volvemos consumistas, estamos fortaleciendo la globalización cultural. Y esa globalización cultural se sostiene con marcas. Y esas marcas han quebrado empresas pequeñas. Empresas como Nike. Esas empresas como Monsanto. Esas empresas, para poder posicionarse en Colombia, quebraron empresas pequeñas. Y eso lo llamamos neoliberalismo. Pero yo ahorita le decía a los compañeros, es que el término neoliberalismo es impreciso. Eso es sicariato económico, eso es globalización, eso es imperialismo, es corporativismo. O como dice John Perkins en su libro Sicarios Económicos, eso es corporocracia. Es una mafia internacional que junta lo peor del capitalismo con lo peor del socialismo. ¿Qué es lo peor del capitalismo? El egoísmo, la avaricia y el daño ambiental. ¿Qué es lo peor del socialismo? El abuso del Estado, de los recursos. Es lo peor del socialismo. El socialismo soviético, ¿por qué fracasó? Porque era un Estado que abusaba del pueblo. No era un Estado verdadero de dictadura del proletariado. Por eso fracasó el socialismo chino, fracasó el socialismo soviético. Pero el corporativismo tiene lo peor del capitalismo porque es egoísta, porque tiene avaricia, y tiene lo peor del socialismo porque es un Estado transnacional que lo controla todo, que dice en qué deben invertir los gobiernos, en qué no, qué reformas tienen que hacer, qué reformas no.
qué presidente debe quedar, qué presidente no. Y por eso es muy difícil combatir la globalización, pero sí se puede hacer resistencia desde el boicot. Ah, bueno, vamos a cultivar nuestros alimentos, vamos a utilizar el plástico en reciclaje, vamos a dejar de ver esos canales mentirosos, vamos a tratar de generar la menor cantidad de impuestos, vamos a exigirle a este gobierno que no haga un recorte tan grande en el gasto social. Esa es la forma como pueblo que podemos resistir. No nos queda de otra que resistir, porque ya estamos en manos de esas marcas, de esas multinacionales, de esas corporaciones, de esos estados transnacionales. El concepto de Estado-Nación está caído, pero aún así, en proyectos como la Universidad Nómada, seguimos luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Bueno, ahora sí quiero escuchar otras de sus preguntas, sus inquietudes.